Genética del uso del lenguaje. Cosas que se heredan. Covarianza de anomalías del lenguaje dentro de las familias. Síndrome de William. Deterioro selectivo del lenguaje. Herencia mendeliana. Complejidad del vocabulario. Habilidad para deletrear. Escasa evidencia sobre dislexia o trastornos del aprendizaje. FOST 2. Mutación en familias con problemas lingüísticos, como problemas en el habla de generación del lenguaje. FOST 2 es un factor de transcripción. Afecta el nivel cognitivo y motor del lenguaje. Se expresa en los ganglios basales, relacionado con gestos, prosodia facial, etc. FOST 2 en otras especies. Está en todo tipo de especies. Pero en ellos no ha evolucionado en mucho tiempo. Si eliminas este gen de un ratón, tiene una vocalización menor y más simple. Y se expresa en partes motoras. En humanos. Ha evolucionado muy recientemente, alrededor de los últimos miles de años. Y cambió muy rápido en condiciones ventajosas selectivas. El gen que lo regula, están muy diferenciados como resultado de una selección positiva. Saca el FOST 2 en un ratón. Pon la versión humana. Y tienen una vocalización cada vez más compleja. Lenguaje pidgin. Poblaciones de esclavos que viven en las mismas áreas, pero son de diferentes países, por lo que nadie realmente conoce el otro idioma. Pero tienen fragmentos de cada idioma, que ambos pueden entender, para intentar cooperar. No hay una gramática compleja, solo la usan para comunicarse. Luego, 2 generaciones después, emerge en un lenguaje real. Lengua criolla. Se ajusta a las reglas, gramática, etc. Pero más interesante. Todos los criollos del mundo tienen la misma estructura gramatical. Y está muy bien estructurado gramaticalmente. Esto plantea la noción de un patrón antiguo predeterminado de gramática incorporado en los humanos. Además, en lenguajes de signos, como el nicaragüense, pasó por una primera generación de pidgin. Y luego se convirtió en criollo, que tiene las mismas estructuras gramaticales. Joseph Greenberg. Hay 24 formas de crear estructuras gramaticales. Y en los 6.000 idiomas. Solo ves 15 de ellos usados. Y la mayoría solo usa 4 de ellos. Factores ecológicos. Ecosistemas muy biodiversos. Producen culturas con mucha diversidad. Relacionado con el politeísmo. William Sutherland. Más diversidad ecológica igual a más diversidad lingüística. Desafortunadamente, la diversidad lingüística está muriendo más rápido que la biodiversidad. En este siglo, el 90% de los lenguajes se extinguirá. Evolución del lenguaje. Idiomas clic. Cazadores-recolectores en África. Son los primeros tipos de lenguajes. También se encuentra en grupos aborígenes en Australia. Lo que sugiere una evolución convergente. Problemas de selección. Ventajas del lenguaje. Es fácil de almacenar conocimientos / información. Para coordinar la caza. Saber lo que hiciste en tiempos difíciles. El lenguaje es la forma en que superamos a las plantas. Se trata de secuencia. Lo que lleva a la construcción de herramientas también. Donde las transiciones lógicas secuenciales y la construcción de herramientas surgieron en paralelo. Cooperación. Selección de parentesco. Altruismo recíproco. Podemos mentir. Además, hay una gran parte desproporcionada de neuronas en el sistema motor dedicadas a las expresiones faciales, la coordinación bucal. Porque si quieres mentir, es mejor tener control sobre tus expresiones faciales. Mejor comunicación igual a más victorias en la teoría de juegos. Las estructuras gramaticales más raras igual a están más cerca de la extinción. Esquizofrenia. Cuando hablas con una persona con ello, no piensan normalmente. Enfermedad del trastorno del pensamiento. Emociones inapropiadas. Atribución inapropiada de cosas. Donde las estructuras típicas no funcionan bien en su comportamiento. Subtipos. Enfermedad heterogénea. Esquizofrenia paranoide. Trastorno del pensamiento construido alrededor de un sentido de persecución. Esquizofrenia catatónica. La persona permanece inmóvil durante largos periodos de tiempo. Trastorno esquizoafectivo. Esquizofrenia y depresión. Enfermedad de anomalías cognitivas, de pensamiento secuencial anormal. Asociaciones sueltas o pensamiento tangencial. El pensamiento secuencial está muy afectado. No pueden seguir una secuencia contando una historia, etc. Quedan atrapados por una asociación vaga entre el sonido de la palabra y sus múltiples significados. Abstracción. Sabemos cuán concreta / abstracta es la información que obtenemos. Las personas con esquizofrenia no tienen la intuición para obtener el nivel adecuado de abstracción. Interpretan las cosas de manera mucho más concreta. Concreción del pensamiento. Prueba para demostrar la esquizofrenia. Tarea de asociación. ¿Qué tienen estas cosas en común? Manzana, naranja, plátano. Y dirán. Todas son palabras de varias sílabas. Oh. ¿Qué tienes en mente hoy? Él. Mi pelo. Oh. Puedes escribirme una oración, cualquier oración. Y él escribe. Puedes escribirme una oración, cualquier oración. Pruebas de proverbio. Son metafóricas, abstractas. Los esquizofrénicos no pueden salir del nivel más concreto de interpretación. Dices, ¿qué significa? Una piedra rodante no acumula musgo. Y él dice, piedras rodando por las colinas, es muy difícil que las plantas crezcan en ellas. Oh. Labios flojos hunden barcos. Le preguntas qué significa. Y él imagina grandes labios que salen del agua, destruyendo barcos. Ilusiones. Creencia en cosas que no pueden ser. Él dice, ¿conoces el muro de China? Sí.
Él dice, mi idea, los generales vinieron a mí, y les dije que la pusieran allí. Paranoia. Porque si su mundo no tiene sentido, debe ser muy amenazante. Alucinaciones. La mayoría de las alucinaciones son auditivas. Escuchan voces. Tal vez porque estamos más acostumbrados a las cosas visuales. Lo que nos hace más vulnerables a los sonidos. Esas alucinaciones son estructuradas, tienen contenido. E incluso las voces más comunes que escuchan los esquizofrénicos. 1. Jesús. 2. Satanás. 3. Presidente actual. Apartados socialmente. Afiliación social anormal. Están condenados al ostracismo, solos. En la actualidad, la mayor parte de la investigación se centra en curar las alucinaciones. Pero parece que el problema real son las tangentes del pensamiento, la concreción, las asociaciones sueltas. Fisiológicamente. ¿Ves amortiguación del sistema nervioso autónomo? Esquizofrenia y violencia. 1990S. En Berkeley. Un estudiante esquizofrénico tomó como rehenes a algunas mujeres en un bar. E hizo cosas sexualmente abusivas antes de suicidarse después de matar a algunas de ellas. Pero los esquizofrénicos son mucho menos peligrosos que los individuos normales de la sociedad. Las tasas de violencia son extremadamente bajas. Excepto cuando se dañan a sí mismos. Incluso hay estudios que muestran las partes más mutiladas de su cuerpo. 1. Genitales. 2. Pechos. 3. Muslos. 1990S. Escuela de Medicina de Columbia. Alguien tuvo un brote esquizofrénico y se fue a casa. Pensó que estaba poseído satánicamente. Y Satanás le estaba contando pensamientos sexuales obsesivos. Él era endocrinólogo, por lo que pensó, para deshacerse de esos pensamientos, necesitaba deshacerse de la testosterona. Entonces, se castró a sí mismo. Pero también sabía que las glándulas suprarrenales también generan testosterona. Por lo que procedió a una autoadrenalectomía. Esterilizó con alcohol. Hizo una incisión sin anestesia. Y un espejo inclinado para ver lo que estaba haciendo. En algún momento, golpeó un vaso sanguíneo, y comenzó a sangrar. Luego fue a urgencias en Columbia Presbiteriana. Y dijo: hola chicos, estoy tratando de sacarme las glándulas suprarrenales y tengo un problema aquí con eso, ¿me pueden echar una mano? 1960S. Una opinión minoritaria en psiquiatría dijo: la esquizofrenia no es tan mala, tiene bendiciones ocultas. La esquizofrenia es la enfermedad de estar sano en un mundo loco. Ronald Lang dijo: no deberíamos medicarlos ni hospitalizarlos, es una bendición. Andrew Weil describió las bendiciones ocultas de la esquizofrenia. Incluso crearon una película, Rey de Corazones, donde alguien soltó a los esquizofrénicos porque eran personas cuerdas. Después de esto, las personas dieron de alta a esquizofrénicos. Y la mitad de los esquizofrénicos intentaron suicidarse. Más remisión igual a más probabilidades de suicidio. Porque cuanto más lúcidos están para ver su vida, más probabilidades hay de suicidarse. Uno de los episodios más oscuros de la biología. Esquizofrenia y envejecimiento. Mientras envejecen, los síntomas positivos desaparecen. Alucinaciones, delirios, las asociaciones sueltas desaparecen. El afecto y la abstinencia aumentan. Tiene inicio a finales de la adolescencia, y a inicios de la edad adulta. Si llegas a los 30 años sin esquizofrenia, prácticamente no tienes ninguna posibilidad de tenerla. Los brotes esquizofrénicos comienzan como respuesta a los principales factores estresantes. Ellos eran un poco extraño. Tenían compañeros de juego imaginarios mucho más tarde que otros niños. No prestan atención, perdidos en sus propios pensamientos. Problemas para hacer amigos. Y haciendo bien. Pero sí les ocurre un accidente de coche. Su pareja fue tan horrible con ellos. Un padre murió. O cualquier factor estresante importante. Ahí es donde empiezan a suceder las cosas. La esquizofrenia está muy anclada en la corteza frontal, que está completamente desarrollada alrededor de los 25 años. Donde el último gran estallido de maduración frontal ocurre al final de la adolescencia o al principio de la edad adulta. Lo que sugiere que, hacia el final de la adolescencia, una corteza frontal frágil y vulnerable recibe una patada demasiado fuerte y ahí es donde surgen los problemas. Demografía. 1-2% de toda la población la tiene. Sin diferencias de género. Sin diferencia de estatus económico-social. La mayoría de las personas sin hogar son esquizofrénicos, no alcohólicos. Hay psiquiatras que diagnostican esquizofrenia a disidentes políticos, a gente que quieren deshacerse de ella. Esquizofrenia en otras culturas. Tribu Masái, pastores nómadas. Los niños de alrededor de 10 años se convierten en guerreros. Pasan 10 años siendo guerreros. Son asesinados alrededor de los 25. Si sobreviven, se casan con un niño de 13 años. Esperanza de vida de 30 años. Creen en lo paranormal. Beben soperas de sangre de vaca en sus celebraciones. 1980. Una mujer masái, socialmente aislada. Mató una cabra. Agarró la cabra y le abrió la garganta con los dientes. Sapolsky fue a ver qué pasaba. Cuando él llegó, vio a una mujer desnuda con una cabra en la boca por la garganta, cubierta de sangre de cabra, orina y mierda. Ella dio un aullido, golpea a Sapolsky e intentó estrangularlo. La gente a su alrededor lo ayudó. Luego tomaron a la mujer y la metieron en el jeep de Sapolsky. Condujeron a una clínica del gobierno. Pero querían deshacerse de ella. Sapolsky pregunta a la gente de allí cuál era el problema con ella. Y dijeron: ella escucha voces. Pero Sapolsky no estaba impresionado porque escuchan voces cuando hacen sus rituales y ese tipo de cosas. Pero ellos dijeron: ella escucha voces en el momento equivocado.
Y esto termina diciéndonos que, en todas las culturas, hay un sentido diferente de lo que se considera comportamiento normal y comportamiento anormal. Y por eso es tan difícil para el psiquiatra de un diagnóstico preciso sobre la esquizofrenia. Neuroquímica de la esquizofrenia. Hipótesis de la dopamina. Un exceso de dopamina que termina en la sinapsis. Evidencia. Observar los niveles de productos de degradación de la dopamina en el torrente sanguíneo, la orina, el líquido cefalorraquídeo, etc. Tienden a ser elevados. Todos los fármacos contra la esquizofrenia bloquean los receptores de dopamina. Antipsicóticos, neurolépticos, aldol, toracin, etc. Si le das dopamina a los esquizofrénicos o cualquier fármaco que active los receptores de dopamina, sus síntomas empeoran. Mira post-mortem a sus cerebros. Y hay niveles elevados de receptores de dopamina en la corteza frontal. Entonces, si hay demasiada dopamina. O demasiados receptores de dopamina. O la dopamina es degradada por COMT, que es una enzima. Si esa enzima no funciona muy bien, la dopamina se acumula. Y hay evidencia de anomalías para esta enzima. En 18 condados del cerebro donde la dopamina tiene algo que ver con ella, la dopamina cumple otra función. En un sistema motor relacionado con los ganglios basales, involucrado en el control motor fino. Sustancia negra. Si sufres poco daño igual a temblor de la vejez. Demasiado daño igual a enfermedad de Parkinson, donde muere el 90% de la sustancia negra. Estas son neuronas dopaminérgicas. En el Parkinson se pierde toda la señalización de la dopamina. En los 60. Comienzan a dar a los pacientes reemplazo de dopamina. Es difícil que la dopamina llegue al cerebro, por lo que les dan a las personas un paso antes en la biosíntesis. Una droga L-Dopa, que luego se convierte en dopamina. L-Dopa ayudó a las personas con Parkinson. Película Awakenings. Sobre una enfermedad que surgió después de la WW1. Relacionados con la pandemia de influenza. Una parálisis postencefálica, el síndrome del hombre rígido. La gente estaba esencialmente congelada en su lugar. Debido a un trastorno autoinmune que se dirige al sistema de la dopamina. Donde Oliver Sacks usó L-Dopa para curar a las personas con este síndrome. Desventajas. Tienes un problema con la dopamina en la sustancia negra. Niveles más bajos de dopamina en la sustancia negra, pero en todas partes del cerebro tienes niveles normales. Si les das L-Dopa. Aumentan los niveles de dopamina en la sustancia negra, pero los aumenta en el resto del cerebro. Entonces, si le das demasiada L-Dopa a alguien con Parkinson, se vuelve psicótico. Más niveles de dopamina igual a actúa esquizofrénico. Eso es lo que hacen las anfetaminas. Otra cara. Esquizofrénicos, si les das estos neurolépticos para bloquear los receptores de dopamina en la corteza frontal. Bajan sus niveles de señalización de dopamina en la corteza, pero también en cualquier otro lugar se vuelve más bajo de lo normal. Como resultado. Si medicas en exceso a los esquizofrénicos, parece que tienen Parkinson, un trastorno llamado discinesia tardía. Toda la evidencia sugiere demasiada dopamina en esta enfermedad. Pero hay un fármaco antiesquizofrénico que aumenta la señalización de la dopamina y la gente mejora. Entonces, no lo sabemos. ¿Qué hace el exceso de dopamina? No tiene nada que ver con el movimiento, eso es la sustancia negra. No con placer, eso es dopamina en diferentes partes del cerebro. Este es el funcionamiento de la dopamina en la corteza frontal, estimulando la función ejecutiva normal. Entonces, tienes una corteza frontal que no hace ningún sentido, asociaciones sueltas, ahí es donde se juega el problema de la dopamina. Otros neurotransmisores implicados. Serotonina. La estructura química de la serotonina es casi idéntica a la estructura de los principales alucinógenos. LSD, mescalina, psilocibina, etc. Y todos esos alucinógenos encajan en los receptores de serotonina y los activan. Alucinación inducida por una droga. Sinapsis pasiva de serotonina - un fármaco alucinador, que se parece a la serotonina, - se une a los receptores de serotonina igual a escucha voces, alucinaciones, etc. Esto da lugar a posibles anomalías en la serotonina en la esquizofrenia. Glutamato. Si tomas un medicamento que estimula un subtipo de receptor de glutamato, te ves un poco esquizofrénico. PCP, fenciclidina. En ratas. Si estimulas el cerebro con PCP, aumentan los receptores de serotonina. Pero la hipótesis de la dopamina es la más confiable. ¿Qué le sucede al cerebro durante una alucinación? Actividad salvaje en todas partes del cerebro igual a alucinación. Pero nunca estimula la corteza sensorial primaria, solo activa las últimas capas de la corteza. Entonces, durante las alucinaciones se observan niveles extremadamente altos de metabolismo en todo el cerebro. Si le das a los esquizofrénicos algunas tareas de memoria declarativa, el metabolismo en su hipocampo no aumenta con normalidad. Las alucinaciones siguen un poco el mismo patrón de los sueños. Las regiones primarias de la corteza sensorial están cerradas. La corteza frontal es relativamente tranquila. Y el resto del cerebro se está volviendo loco. Estructuras de la esquizofrenia. Anomalías estructurales en el cerebro de los esquizofrénicos. Años antes. La única forma de ver las anomalías era mirando cerebros post-mortem de esquizofrénicos. Pero no son muy fiables. Porque realmente no puedes medir todas las cosas que realmente sucedieron en su cerebro. E incluso en algunos centros médicos, tenían equipos de autopsias rápidas, para llegar lo más rápido posible al cerebro. Además, los esquizofrénicos tienen dietas terribles. Así que tal vez si ves una anomalía, podría deberse a la desnutrición. Además, han estado usando muchas drogas. Por lo tanto, también podría cambiar su cerebro. Por eso los investigadores aman a los esquizofrénicos no medicados.
En pacientes con inicio de esquizofrenia, hacen muchas pruebas. Más recientemente, las imágenes cerebrales se han utilizado en pacientes vivos. Hallazgos. Ventrículos, son cavidades que atraviesan el cerebro, llenas de líquido cefalorraquídeo. En la esquizofrenia hay agrandamiento de los ventrículos. El cráneo no va a ninguna parte, por lo tanto, algo más tiene que hacerse más pequeño. Entonces, hay compresión de contracción de la corteza, compresión cortical. Hipocampo. Neuronas piramidales. Neuronas en forma piramidal. Están organizados en capas y envían todas sus proyecciones a la siguiente capa de células, tienen forma de diamante. Y hay menos neuronas del hipocampo, y algunas están orientadas en sentido contrario, están enviando proyecciones donde no se supone que deben hacerlo. Corteza frontal. Pocas neuronas, o pocas glías, o pocas de ambas. Niveles bajos de una neurona llamada relina, involucrada en la maduración cortical. Por lo tanto, no está obteniendo un estallido final normal de maduración frontal. Tálamo. Tiende a atrofiarse. Genética. La esquizofrenia es la primera enfermedad psiquiátrica que muestra evidencia de un componente genético. Gemelos idénticos 50% heredabilidad. Hermano completo 25%. Medio hermano 12%. Persona al azar en la calle 1-2%. Además, parientes cercanos de esquizofrénicos tienen versiones leves del trastorno del pensamiento. Lo que significa que no todos los familiares de esquizofrénicos tienen estas anomalías, pero pueden ocurrir. Marcadores genéticos. Encuentra un tramo de ADN, y dentro de ese tramo, hay un gen pertinente a la enfermedad. Y las personas con la enfermedad tienen una versión diferente a las otras personas. Pero no sabes qué es el gen ni dónde está. Años 80. Estudios sobre los AMISI. Pero cada estudio obtenía marcadores diferentes. 2010, genes reales. Varianza en la versión de Compt. La enzima que degrada la dopamina. Solo pequeños efectos. Menos 3 grupos diferentes de científicos. Hicieron análisis SNP. Con miles de personas en el estudio. Y los 3 grupos encontraron una anomalía genética común. En genes del complejo principal de histocompatibilidad MHC. Que tiene que ver con firmas celulares y defensas inmunes. Produce enormes efectos. Pero nadie tiene una idea clara. Disc 1. Pero nadie lo sabe realmente. Macromutaciones. Diferente número de copias de un gen. Donde todo tipo de genes en la esquizofrenia aparecen con un número anormal de copias del gen. En lugar de anomalías en el gen mismo. Aún no lo sabemos. Porque no es una enfermedad, es un montón de enfermedades heterogéneas. Por tanto, componentes genéticos muy diferentes en cada caso. Experiencia temprana. 1. Estrés prenatal. Personas que fueron fetos durante DHW. Tienen una mayor tasa de esquizofrenia. Hambruna en China 1959 a 1961. Mayor esquizofrenia. Ratas. Exponlas prenatalmente a una gran cantidad de glucocorticoides igual a altos niveles de dopamina en su corteza frontal. Traumatismo de nacimiento, como hipoxia breve. Alta esquizofrenia. Además, gemelos idénticos. Pueden compartir una sola placenta, o tener una cada uno monocoriónico o dicoriónicos. Donde los gemelos monocoriónico tienen más probabilidades de tener esquizofrenia. Gen malo más entorno de desarrollo más estresante igual a más posibilidades de esquizofrenia. Gen malo más 0 estrés igual a sin esquizofrenia. 2. Estilo de crianza. 1950. Maternidad esquizofrenogénica. Criar a un niño con demandas emocionales distorsionadas, contradictorias y fragmentadas de la madre esquizofrenogénica, y el resultado es la esquizofrenia. Luego. Salió el primer fármaco para la esquizofrenia. Los neurolépticos, los bloqueadores de los receptores de dopamina. Y durante los próximos años. Se vació el 90% de las camas hospitalarias en EU para pacientes psiquiátricos. Hasta ese punto. La gente se dio cuenta de que el estilo de crianza no tiene nada que ver, es un trastorno bioquímico. Sin embargo, un artículo que muestra anomalías o rarezas en la forma en que funciona la comunicación en las familias de los esquizofrénicos, desviación de la comunicación. Donde los padres, hermanos, familia inmediata, tienen un estilo comunicativo extraño, un estilo de comunicación vertiginoso, terso y con frases rotas. 3. Estar expuesto a cosas infecciosas. Más posibilidades de padecer esquizofrenia, si la madre estuvo expuesta a diferentes virus en el tercer trimestre del embarazo. Y cuando miras los genomas de los esquizofrénicos. Tienen una mayor tasa de ADN viral, retrovirus. Infecciones virales neonatals. Un parásito protozoario, Toxoplasma gondii. El toxoplasma se reproduce en el intestino de los gatos-seil en las heces de los gatos-los roedores se comen las heces igual a roedores y toxo tuvieron que averiguar cómo meterse en el estómago del gato. Toxo, hace que a las ratas les empiece a gustar el olor de los gatos, y pronto están dentro del gato. Personas infectadas con toxo. Tienen una mayor tasa de desinhibición neuropsicológica leve. Pequeños problemas con la regulación frontal del comportamiento. Mayores posibilidades de accidentes automovilísticos graves. Mayores posibilidades de depresión. Intentar suicidarse. Impulsividad. Sin grandes efectos. Pero también. La exposición a toxo aumenta el riesgo de esquizofrenia. ¿Cómo lo juntas? Estrés adolescente. Virus prenatales. Ventrículos agrandados. Anomalías genéticas, etc. Pero no sabemos cómo combinarlos. Evolución de la esquizofrenia. Esquizofrenia en otras especies. No. Los animales que comienzan a actuar como esquizofrénicos son comidos esa noche. ¿Cómo evolucionó la esquizofrenia? Por las reglas de Darwin.
La esquizofrenia es desadaptativa. Tienen menor tasa de reproducción. Por lo tanto, debería ser un rasgo contra el que se seleccione. Sin embargo, se ven registros históricos que parecen esquizofrenia, donde ahora el 1-2% de la población la padece. Por lo tanto, existen circunstancias en las que la esquizofrenia es adaptativa. La esquizofrenia tiene una menor incidencia de ciertos tipos de cánceres, en particular, de pulmón y garganta. Además, a veces ves una esquizofrenia que no está en toda regla, es una versión más leve que ves en algunos de los parientes, la cual es muy adaptativa.